Muy buenos días, bienvenidos al canal, queridos amigos. Continuamos hoy con Krishnamurti, preguntas y respuestas. Hoy vamos a tocar el tema de la introspección y la comprensión. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre comprensión e introspección? ¿Quién en la comprensión es quien comprende? Examinemos lo primero, lo que entendemos por introspección. Por introspección entendemos el mirar dentro de uno mismo, el examinarse a nosotros mismos. ¿Por qué se examina uno a sí mismo? A fin de mejorar, a fin de cambiar, a fin de modificarse. Es decir, practicamos la introspección para llegar a ser algo. Pues de otro modo, no nos entregaríamos a la introspección. No os examinaríais si no existiese el deseo de modificaros, de cambiaros, de haceros diferentes de lo que sois. Esa es, por cierto, esa es la razón evidente de la introspección. Soy iracundo y para librarme de la ira o hacer que ésta cambie o se modifique, me examino mediante la introspección. Donde hay introspección, que es el deseo de modificar o cambiar las respuestas, las reacciones del yo, hay siempre un fin en vista. Y cuando ese fin no se logra, hay mal humor, depresión. Esto es una especie de frustración. Pero esto no solamente lo utilizamos para estas cosas de la pregunta del yo espiritual. Esto es lo que hacemos en la superación personal, en un trabajo, en el deporte, en un challenge, un desafío, lo que queráis. La introspección, pues, siempre va acompañada de depresión. No sé si habéis advertido que cuando practicáis la introspección, cuando miréis dentro de vosotros mismos, a fin de cambiaros, siempre hay una ola de depresión o frustración. Siempre hay una ola de mal humor contra la cual tenéis que batallar. Necesitáis examinaros de nuevo para sobreponeros a ese estado de ánimo y así sucesivamente. La introspección es un proceso en el que no hay liberación, porque es un proceso de transformar lo que uno es en algo que no es, querer ser. Esto es un desafío constante en la vida diaria, más allá de lo espiritual. Por eso, cada 2x3 en el mundo del deporte profesional, en todos los deportes, oís, que sale poquito para todo lo que hay, estas cosas de algunos deportistas que pensamos que lo tienen todo, que lo tenemos como ídolos. Mira qué simpático es, mira qué apocadito es, mira, nos da orgulloso, y de repente un día la peta. O de repente un día todo eso que hizo con él ese coach, o esos fenómenos que hay ahora, psicólogos de la mente, la Virgen Santa Divina, más, que no hacen ningún pago porque el esfuerzo lo hace el otro, aunque ellos digan, ellos ponen la mente, ellos ponen la inducción. Llega un momento que el chavalín, esto puede pasar con el psicólogo, con el padre, con el hermano, el que tengas asistente ahí que te apoya, hace pam, o se estropea la rodilla, o se le jode la cabeza, que es lo que suele pasar muchas veces. De esto estamos hablando hoy. Pero claro, ¿cuándo aprendemos nosotros a elegir? ¿Cuándo aprendemos a ser? ¿Cuándo aprendemos a decirse a ese, a esa que tiene tanto interés en potenciales nuestros, en destaparlos, en guiarnos, el esforzarse? Nosotros, obviamente. El si puedes. ¿Cuándo aprendemos nosotros a decirle que no basta, que no? Es que nunca. Estoy diciendo que nosotros no persigamos sueños o ideas que nos gustaría. No, yo no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que ese pago tenemos que ser conscientes y no lo somos nunca por ingenuos, pero lo mismo con las relaciones, lo mismo con el trabajo, lo mismo con todo. Es evidente que esto exactamente es lo que ocurre cuando practicamos la introspección, cuando nos entregamos a ese acto en particular. En ese acto existe siempre un proceso acumulativo, el del yo que examina algo con el objeto de cambiarlo. Hay siempre, pues, un conflicto de dualidad y, por lo tanto, un proceso de frustración. Jamás hay una liberación y comprendiendo esta frustración uno se siente deprimido. La comprensión es enteramente distinto. La comprensión es observar sin condenar.
La comprensión produce entendimiento porque no hay condenación ni identificación, sino observación silenciosa. Si quiero comprender algo, debo observarlo. No debo criticar, no debo condenar, no debo perseguirlo cuando es placer, ni evitarlo cuando no es placer. Lo único que debo hacer es silenciosa observación de un hecho. No hay un fin en vista, sino comprensión de todo lo que va surgiendo. Esa observación y la comprensión de esa observación cesan cuando hay condenación, identificación o justificación. Es decir, nosotros nunca hemos estado ahí. Miento, nosotros algunos podemos haber estado ahí, que llamamos el estado de flow, en algún momento en particular, pero hemos sido incapaces de llevarlo al 24/7, al día, a la cotidianidad. Imaginaros que nos cuentan esto cuando vamos al colegio. ¡Ah! Me muero de alegría, claro. La introspección es mejoramiento de uno mismo y por lo tanto la introspección es egocéntrica. La comprensión no es mejoramiento del yo, por el contrario, es la terminación del yo con toda su idiosincrasia y peculiares recuerdos, exigencias y efectos. La diferencia entre la introspección y la comprensión es que una habla de la particularidad del tiempo y la comprensión habla de la eternidad del tiempo, o sea, de la eternidad del no tiempo. Y nosotros vivimos todo el tiempo en el tiempo. En la introspección hay identificación y condenación. En la comprensión no hay condenación ni identificación, por consiguiente no hay mejoramiento del yo. Entre ambas hay una enorme diferencia. El hombre que desea mejorarse a sí mismo jamás puede comprender, porque el mejoramiento implica condenación de algo y logro de un resultado, mientras que en la comprensión hay observación sin condenación, sin negación ni aceptación. La comprensión empieza con las cosas externas, dándose una cuenta de los objetos de la naturaleza y estando en comunión con ellos. Primero hay percepción de las cosas que a uno le rodean. Me vas a permitir que beba agua. Por comprensión. Hay observación sin condenación, sin negación ni aceptación. La comprensión empieza con las cosas externas, dándose uno cuenta de los objetos, de la naturaleza y estando en comunión con ellos. Primero hay percepción de las cosas que a uno le rodean, el ser sensible a los objetos, a la naturaleza, después de la gente, lo cual significa relación, y luego está la comprensión de las ideas. Esa comprensión, el ser sensible a las cosas, a la naturaleza, a la gente, a las ideas, no está hecho de procesos separados, sino que es un proceso unitario. ¿Quiere decir que nosotros no practiquemos para aprender? No. ¿Quiere decir que tú, no lo sé, si quieres ser futbolista, practiques todos los días, dale 1000 veces a la pelotita? No, pues claro que sí. O que yo lea lo que tenga que leer acerca de meditación, enneagrama, pentagrama, psicodrama. No. O que experimente con la psicodrama. No. Esto es parte de la película. Hasta que trasciendes. Porque si en el caminito ese que acabo de contar, lo que tenemos es obediencia, hábito mecánico, lore mecánico, hábito mecánico, sufrimiento, fuerza de voluntad. La cosa peta o te haces un sectario, o quieres montar la iglesia de las iglesias, o el grupo de meditativo de los meditadores, no sé qué, fundadores de la secta, no sé qué. Sí, así va, amigos. Por lo menos yo estoy ahí. No olvidaros de que va este canal, entrar en libertad, salir de libertad. Con errores, los que queráis. Reconocimientos de errores, los que uno considera que tiene que reconocer, o que reconoce, porque si no lo reconozco, no. Es una constante observación del todo. De todo pensamiento, sentimiento y acción, a medida que surgen dentro de uno mismo. Como la comprensión no es condenatoria, no hay acumulación. Condenáis tan solo cuando tenéis una norma, la cual significa que hay acumulación y por lo tanto mejoramiento del yo. Comprensión es el entendimiento de las actividades del yo, en su relación con las personas, con las ideas y con las cosas.
Esa comprensión es de instante en instante y por lo tanto no puede ser practicada. Cuando practicáis una cosa, se convierte en hábito y la comprensión no es un hábito. Una mente que actúa por hábito es insensible. Una mente que funciona dentro del surco de determinada acción es torpe, rígida. El darse cuenta, antes bien, requiere constante flexibilidad, vigilancia. Esto no es difícil, es lo que hacéis cuando estáis interesados en algo, cuando os interesa observar a vuestro hijo, a vuestra esposa, a vuestro marido, cuidar vuestras plantas, mirar los árboles, las aves. Observáis sin condenación, sin identificación. En esta observación, por lo tanto, hay completa comunión. El observador y el observado están en comunión completa. Esto ocurre, efectivamente, cuando estáis hondamente, profundamente interesados en algo. Hay, pues, una enorme diferencia entre la comprensión y el mejoramiento expansivo del yo en la introspección. La introspección conduce a la frustración, a nuevos y mayores conflictos. La comprensión, en cambio, es un proceso de liberación de la acción del yo y consiste en daros cuenta de vuestros diarios movimientos, de vuestros pensamientos y sentimientos, de vuestros actos y en daros cuenta de otra persona, en observarla. Eso podéis hacerlo tan solo cuando amáis a alguien, cuando os halláis hondamente interesados en algo y cuando yo quiero conocerme a mí mismo, todo mi ser, todo el contenido de mí mismo y no una o dos capas tan solo, es obvio que no debe haber condenación. Tengo entonces que estar abierto a todo pensamiento, a todo sentimiento, a todos los estados de ánimo, a todas las represiones y a medida que hay más y más comprensión expansiva, más y más libre me hallo de todo el movimiento oculto de los pensamientos móviles y empeños. De suerte que la comprensión es libertad. Ella trae libertad. Ella brinda libertad. La introspección, en cambio, fomenta el conflicto, el proceso de autoencierro. Siempre hay en ella, por lo tanto, frustración y miedo. El interlocutor desea también saber quién es el que comprende. ¿Qué ocurre cuando tenéis una profunda vivencia de cualquier índole? Cuando tenéis esa vivencia, ¿os dais cuenta de que estáis experimentándola? Cuando os ocurre o os sacude la ira, en la fracción de segundo de ira o de celos o de júbilo, ¿os dais cuenta de que estáis gozosos o de que estáis encolerizados? Tan solo cuando la vivencia ha terminado, surge el experimentador y lo experimentado. Entonces el experimentador observa lo experimentado, el objeto de la experiencia. En el momento de la vivencia no hay observador ni cosa observada, solo existe la vivencia. Pero la mayoría de nosotros no vivenciamos. Siempre nos hallamos fuera del estado de vivencia y es por ello que formulamos la pregunta de ¿quién es el observador? ¿Quién es el que percibe? Tal pregunta, por cierto, es equivocada. En el momento en que hay vivencia, no existe en la persona que percibe, que comprende, ni el objeto del que ella se da cuenta. No hay observador ni cosa observada, sino tan solo un estado de vivencia. La mayoría de nosotros encontramos que es extremadamente difícil vivir en un estado de vivencia, porque ello exige extraordinaria flexibilidad, presteza, un alto grado de sensibilidad, y eso resulta imposible cuando deseamos triunfar, cuando tenemos un fin en vista, cuando calculamos, todo lo cual trae frustración. Pero el hombre, que nada exige, que no persigue una finalidad, que no anda en busca de un resultado con todo lo que ello implica, un hombre así se halla en estado de constante vivencia. Todo tiene entonces un movimiento, un significado, y nada es viejo, nada se carboniza, nada resulta repetido, porque lo que es jamás es viejo. El reto es siempre nuevo. Solo la respuesta al reto es lo pasado, y lo pasado crea más residuo, que es el recuerdo, el observador, que se separa del observado, del reto, de la experiencia. Os envío un abrazo. Os dejo ya con nuestro amigo Krishnamurti, que ya se ha convertido en una presencia. Introspección, es que es muy bueno, Introspección y comprensión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ahí tenéis una explicación y una respuesta. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana mucho más como los cartoons. Hasta mañana.